Catherine Fletcher, una escritora, catedrática e historiadora especializada en el Renacimiento y la Europa moderna temprana, y autora del libro La belleza y el terror. Bienvenidos al resumen de este relato en mi canal Libros en 10 minutos. Se concentra esta historia en el Alto Renacimiento, periodo que va desde la segunda mitad del siglo XV hasta el primer cuarto del siglo XVI. Reconstruye los hechos más relevantes de este intervalo de tiempo, comenzando con la coronación de Federico III como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, monarca cristiano más relevante de Europa, proveniente de la casa de los Habsburgo en la segunda mitad del siglo XV. Nos cuenta la escritora que a este momento de la historia llega también la conquista otomana de Constantinopla y muchos eruditos y artistas bizantinos se refugian en Italia llevando conocimientos y tradiciones que influyen en el Renacimiento italiano. Refugiados griegos encuentran su hogar ideal en Italia, enseñando su idioma, y la península entra en una paz relativa durante 40 años. Surge una nueva clase social acaudalada en medio de un mosaico multicultural de distintas culturas. A su vez, Roma se expone como uno de los grandes centros europeos con embajadores de todas partes que representan las diferentes ciudades y estados de la bota itálica. En medio de este gran desarrollo y dinamismo político, económico, cultural y religioso, Italia allana el camino para llevar luego la península a más de 6 décadas de guerra, involucrando grandes potencias europeas y estados italianos, que permanecieron en constante competencia, además de alianzas entre sí que buscaban poder y riqueza. Al otro lado de los Alpes, Francia, España, Portugal, norte de África y los otomanos apuntaban a Italia, y en la última década del siglo XV, Francia, bajo el reinado de Carlos VIII, se interesaba por expandir su influencia a Italia hasta invadirla. Comienza así las denominadas Guerras de Italia, que en una primera fase la llevan a una hambruna que es interpretada como un castigo de Dios en un momento donde todo giraba en torno a él. El entorno del momento revelaba eventos que cambiaban el mundo, se presentaban sucesos como el descubrimiento del Nuevo Mundo por parte de Cristóbal Colón, bajo el patrocinio de los reyes católicos de España, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Igualmente, sucesos como la conquista de Granada, que expulsaba a los moros de la península ibérica, que llevaban casi 8 siglos de permanecer en ella, y por último, el decreto que exiliaba a los judíos de España. En esta misma década se realizaba el Tratado de Tordesillas, que dividía el mundo en este y oeste. A Portugal se le asignaba el dominio sobre el este y a España sobre el oeste. Este tratado es ejecutado con el decreto expedido por el Papa del momento, Rodrigo Borgia, de la familia de los Borgia, cuyo nombre pontificio fue Alejandro VI. La escritora hace una pequeña semblanza de este papa como el más controvertido que ha tenido la Iglesia Católica en su historia. Obsceno, mentiroso,
falso, sin fe, codicioso, ambicioso y cruel, entre muchos otros apelativos que se le atribuyen. Pero hay que decirlo, gran promotor de arte y arquitectura, jugando un papel crucial en la planificación de la construcción de la Basílica de San Pedro, pese a no vivir para ver su comienzo. A su muerte, Julio II, su sucesor, da inicio a la construcción de la basílica, un italiano caracterizado en su papado por su alto grado de secularización, preocupado más por la expansión de su poder territorial que por aspectos doctrinales. Italia, a comienzos del siglo XVI, era una región fragmentada políticamente, pero con una economía próspera y una enorme cultura. Llega a esta historia el genio de Leonardo da Vinci, quien termina al servicio de Florencia bajo el mecenazgo de los Médicis. Se conoce con Miguel Ángel, pero ambos artistas tienen una relación compleja, convirtiéndose en rivales. Leonardo, autor de La Mona Lisa y La Última Cena, más curioso e innovador que Miguel Ángel, pero este más apasionado y perfeccionista. Comenzando el siglo XVI, el Papa Julio II le encarga a Miguel Ángel pintar el techo de la Capilla Sixtina, y esta obra se convierte en una de las más famosas de la historia del arte. Los dos fueron grandes artistas e inventores, aunque a Leonardo se le reconoce haber sido más científico. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo y con el argumento de cristianizar y civilizar a los indígenas, la esclavitud cobra un protagonismo enorme y, como dato curioso, aparece en escena en el libro un famoso traficante florentino de esclavos, Francesco del Giocondo, esposo de Elisa de Giocondo, la mujer que pintó Da Vinci, conocida en la historia como la Gioconda o la Mona Lisa. Italia no participa directamente en la colonización del Nuevo Mundo, y más bien lo hace con emprendedores individuales como Colón y Vespucio, apoyados por monarquías extranjeras como España y Portugal. En el periodo entre 1494 y 1559, Italia se sume en las llamadas Guerras de Italia. España, Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico y estados independientes y pontificios entran en conflicto por el control de la península. Multiplicidad de alianzas se convierten en el fenómeno típico de estas guerras. Siguiendo con la cronología de la escritora, se inicia la segunda década del siglo XVI con la visita de Lutero a Roma. Queda conmocionado por la escandalosa conducta papal que se vivía en la ciudad eterna. El papado se concentraba más en la política y sucesión de la familia de los Médicis que en cuestiones doctrinales como la fe, las buenas obras y la piedad. Juan de Médicis fue elegido papa en 1513, asumiendo el nombre pontificio de León X, y su mecenazgo papal se caracteriza por el apoyo efectuado a artistas como Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. Para comienzos del siglo en cuestión, la imprenta se convierte en una herramienta masiva publicitaria
y Lutero aprovecha esta oportunidad para imprimir miles de ejemplares con sus proposiciones teológicas plasmadas en las 95 tesis que cuestionaban las aberrantes prácticas de la Iglesia Católica. Ataca las famosas indulgencias utilizadas para sufragar los gastos excesivos de la renovación de la Basílica de San Pedro. Se buscaba perdonar los pecados de las personas para que las almas salieran del purgatorio, sitio temporal necesario para redimirlos antes de entrar al cielo. Lutero es condenado como hereje y muere a mediados del siglo. A continuación, la escritora describe en su narrativa la pugna permanente que se veía entre monarcas y el papado vigente, en cabeza de Clemente VII. Relata el saqueo de Roma efectuado por Carlos I de España, quien a partir de 1519 se convierte en Carlos V como nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, permitiéndole expandir su dominio territorial y afianzándose como uno de los monarcas más poderosos de Europa. Se debilitan los estados pontificios y la influencia del Papa en la política europea, marcando así el comienzo del declive del Renacimiento italiano. Artistas, escritores y pensadores abandonan Roma, trasladándose a diferentes partes de la bota itálica y de Europa. Carlos V se presenta ante los italianos como el nuevo Augusto, que, lucrándose de las riquezas expropiadas del Nuevo Mundo, pacifica a Italia, apoya la contrarreforma, el arte y la cultura. Marca un punto de inflexión que coloca a Italia como centro intelectual y artístico. Y llega al libro La historia de los jesuitas. Ante el fallecimiento de Clemente VII, lo sucede Paulo III, el papa que aprueba la fundación de la Compañía de Jesús, en cabeza de Ignacio de Loyola. Se busca con esta nueva orden tener un rol clave en la contrarreforma para contrarrestar el protestantismo iniciado por Lutero. Los jesuitas misioneros se expanden a ultramar hacia la India, América, China y otros lugares del mundo. España comienza un proceso de expansión, consolidándose en toda la costa del Mediterráneo occidental y en especial en Italia, donde se convierte en potencia dominante, asegurando en las primeras 6 décadas del siglo XVI Nápoles, Sicilia, Cerdeña y mediante alianzas Córcega y Génova. Es una época de cambio. La ciencia logra avances en botánica, medicina, anatomía humana, astronomía y otras disciplinas. Se entra entonces a grandes rivalidades entre protestantes, católicos e incluso judíos conversos que aún eran perseguidos después de la expulsión de la península española. Con el Tratado de Paz Cateau-Cambrésis se genera una transformación de la sociedad europea y en especial la italiana. Este acuerdo llega como último capítulo de las guerras de Italia en 1559, estableciendo una nueva era de estabilidad y prosperidad en la región. Pero una década posterior se da el inicio a la Guerra de Chipre, con el enfrentamiento entre una coalición de estados cristianos que incluían Venecia, España y los estados pontificios frente al imperio turco otomano,
que buscaba afanosamente su expansión territorial en Europa y Asia. Continúa con la famosa batalla de Lepanto, en un enfrentamiento naval en el Golfo del mismo nombre, en el Mar Jónico, frente a la costa griega, generando un punto de inflexión en la historia para que Europa expanda su poderío a sus colonias en América, África y Asia, lo que llevó a la creación de imperios extendidos por todo el mundo. Es el triunfo de la alianza de los cristianos católicos venciendo al infiel, con una Roma reformada que lograba un cristianismo global. Finalmente, en el epílogo del libro, la escritora nos proporciona una reflexión sobre esta historia, concluyendo que una vez pasadas las guerras de Italia, el Mediterráneo continuó siendo un gran centro comercial. Particularmente Italia, como región protagonista de ella, continúa desempeñando en la actualidad un papel muy curioso en el mundo, más por la cultura y las ideas que por la riqueza y su importancia territorial. Incluso nos recuerda que Italia desde lo económico ha sido llamada por algunos historiadores el enfermo de Europa, pero también nos notifica que la mitad de las empresas más antiguas del mundo son italianas. Terminado el Renacimiento, se da la bienvenida y paso a la modernidad. Después de leer el libro, la pregunta que yo me hago es, si no hubiera existido este periodo de resurgimiento, llamado históricamente Renacimiento, ¿qué habría pasado con la modernidad?